Dice así, Hechos capítulo 2, versículos 1 hacia el 4. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo, como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Pueden tomar su asiento. Y les voy a invitar a que meditemos en la palabra de Dios, a que abramos nuestro corazón, que creamos a la palabra de Dios. Y creo que mi responsabilidad es invitar a cada hermano y a cada hermana que ha tenido esta experiencia. La experiencia de recibir el bautismo del Espíritu Santo y que de pronto lo tuvo esa experiencia hace algún tiempo, el tiempo que sea, y que de ahí ya no ha tenido una experiencia semejante, similar. O sea, que no debemos solamente tener una experiencia hace cierto tiempo. Esa experiencia tiene que estar en movimiento, en acción, todos los días de nuestra vida. Porque muchas veces nosotros no tenemos la información y nos confiamos, y no tienen la culpa ustedes. Somos los líderes los que no les enseñamos, y por eso tienen una experiencia gloriosa, maravillosa, la gozan y después esperan que un día vuelva esa experiencia y no buscan tenerla constantemente. Es de ustedes. Ha sido una promesa cumplida en ustedes. Es algo que comenzó, como dice por allá en Juan capítulo 4. Cristo dijo: el que beba del agua que yo le daré, el que pruebe lo que yo le voy a dar, se convertirá en él en una fuente que salte para vida eterna. ¿Qué quiere decir eso? Que en el momento que tú tienes esa experiencia, es el momento que se abre esa fuente, que se rompe esa fuente, que empieza a brotar esa agua de vida, que se empieza a mover en ti desde lo más profundo el poder de Dios, el Espíritu de Dios que es espíritu a tu espíritu. Porque, hermanos, la obra de Dios no comienza en la mente, la obra de Dios no comienza en una tradición, la obra de Dios no comienza en lo que yo te cuente. La obra de Dios comienza en una experiencia tuya por creer que Cristo murió y resucitó. Ahí se te conecta a la vida eterna y de ahí se mueve la gloria de Dios en tu vida. Se va a mover la gloria de Dios en tu vida. Ustedes, hermanos, en esta iglesia, les voy a hablar de el año 2005. Vamos a hablar
Está comenzando el año 2005, ¿verdad? ¿Cuántos meses tenemos? 4 meses. Prácticamente en estos días estamos moviéndonos en algo que el Espíritu Santo está haciendo. Y podemos tener todo el 2004 como una prueba de lo que vivimos, de lo que pasamos, que si nosotros seguimos con esta influencia que tenemos ahorita, va a ser un 2005 completamente diferente al 2004. El 2004, haga de cuenta, un año de quietud, un año de vacaciones, de descanso, a comparación de la ocupación del Espíritu Santo, del movimiento del Espíritu Santo en este año 2005. Usted va a ver la diferencia. ¿Por qué? Porque estamos enfatizando, estamos poniendo presión en esa área, porque Dios nos está moviendo por ese lado. Y vamos a ver una gran diferencia. Ponga mucha atención. Una vez más le digo, les pregunté al principio quién no ha hablado en otras lenguas, y algunos hermanos, algunas hermanas levantaron su mano. Hermanos, hermanas, cuando yo les pregunte algo, no les dé pena. Contesten con toda libertad, porque jamás les voy a hacer una pregunta para avergonzarlos, porque eso no es de Dios. Mi obligación es que ustedes se llenen de la sabiduría divina, que se llenen de la gloria de Dios, que se llenen del poder de Dios. A eso me tiene Dios acá. Ese es mi trabajo. Así es que no le dé pena. Ya pregunté cuántos no han hablado en lenguas. Ahora voy a preguntar, ¿cuántos hermanos tuvieron una experiencia hace cierto tiempo, pero no han tenido nuevamente esa experiencia? Que se gozaron, que la experimentaron, sintieron algo especial, pero allá se quedó. Ya no se ha sentido aquello. Puede ser que hay hermanos y hermanas que les ha pasado eso. Como les digo, si usted ya no ha tenido experiencias, usted no tiene la culpa. La tengo yo por no estar al pendiente de ustedes, para que estén constantemente en esa bendición. ¿Quiénes tuvieron una experiencia y hace tiempo que ya no la han tenido? Levante su mano, no le dé pendiente. Gracias, hermanitas, Dios les bendiga. Gracias, hermanos, Dios les bendiga. Hoy vamos a ponernos en las manos de Dios para que usted vuelva a tener esa conexión. Y yo les quiero decir, yo no quisiera a ningún predicador allá sentado si no ha tenido esa experiencia últimamente. Yo lo quisiera tener acá. Yo mismo me sentaría ahí si no tuviera yo esas experiencias y necesitara estar con esa influencia. Yo mismo me sentaría ahí. ¿Por qué no? ¿Cuál es el problema? Entonces vamos a abrir el corazón y vamos a ver lo que dice la palabra de Dios. En esta noche, el tema se titula: todos los creyentes deben hablar en otras lenguas. Fíjese bien, todos los creyentes deben hablar en otras lenguas. No vamos a ir más allá, porque hay organizaciones muy reconocidas que dicen que si usted no habla en lenguas no se va a ir con Cristo cuando Cristo venga. Eso no es cierto, porque va a haber personas que por alguna razón no han hablado en lenguas, pero aman al Señor, han creído en Cristo y se van a ir con Cristo. Pero hay quienes
te dicen directamente que si tú eres creyente y no hablas en lenguas, no te vas a ir con Cristo. Perdónenme y me van a estar mirando y escuchando, y les digo, eso no es cierto. Porque va a haber personas que a poco tienen miedo cuando empiezan a experimentar algo espiritual y se frenan, no abren su corazón, pero aman a Dios y reciben ciertas bendiciones, pero no han hablado en otras lenguas. Y yo no les voy a decir jamás que no se van a ir con Cristo. Y así va a haber personas que por alguna razón no han hablado en otras lenguas. Pero mi obligación también es decirles que la Sagrada Escritura enseña que todos los creyentes han de hablar en otras lenguas. ¿Para qué? Para que busquemos, para que nos dispongamos, para que pidamos, para que estemos constantemente invitando la presencia de Dios a nuestra vida. Y como les digo, alguien hoy va a hablar en otras lenguas y nunca había hablado. Alguien que hace mucho tuvo esa experiencia y por alguna razón ya no la ha sentido. Yo le digo, no se quede con eso de hace tanto tiempo. Debe de estar actualizado el asunto. Debe estar hoy esa fuente moviéndose, esa agua de vida fluyendo de una manera especial. Amén, hermanos. Vamos entonces ahí a Hechos capítulo 2 y vamos a leer con mucho cuidado lo que dice la Sagrada Escritura. Aquí comenzamos. En Hechos capítulo 2 dice: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose, oiga esto, sobre cada uno de ellos. Quiero decirles, esas no son las lenguas a las que yo me refiero. O sea, ahí está hablando de la manifestación visible del poder de Dios, que se manifestaba como llamas de fuego sobre cada uno de ellos. Pero dice como lenguas de fuego porque eran como llamas que se posaban o se manifestaban en cada una de aquellas personas. Pero a lo que yo me refiero es a lo último del versículo 4, donde dice: y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Quiero ir paso a paso, y a veces parece que uno tiene algo en contra de otra organización, o como que uno está en contra de enseñadores de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque usted va a escuchar a muchos enseñadores de la palabra de Dios que dicen que sí, ciertamente se hablaron lenguas por el Espíritu Santo, pero que los que hablaron fueron los 12 discípulos de Cristo, los que conocemos como los 12 apóstoles. Y se dice que aquello fue algo especial para los 12 discípulos de Cristo, para los 12 apóstoles, pero que nada tenía que ver con el resto de los cristianos. Y si yo le he dicho a usted que la Sagrada Escritura enseña que todos los creyentes debemos hablar en otras lenguas,
es porque aquí, en Hechos capítulo 2, versículo 4, claramente dice: y todos fueron llenos del Espíritu Santo, y todos ellos hablaron en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Todos ellos fueron llenos del Espíritu Santo, y todos ellos hablaron en otras lenguas, todos. Y cuando dice todos, no estaba refiriéndose a los 12 discípulos, a los 12 apóstoles, porque ahí, en los que estaban ahí, no eran solamente los 12 discípulos, eran los 12 discípulos del Señor, y eran 108 hermanos más que no pertenecían a los 12. Porque si usted se recuerda, la Biblia dice que en el aposento alto se habían reunido como 120 personas. Ya lo vamos a leer en un momento más. De manera que cuando el Espíritu Santo se manifestó y está ahí establecido en el capítulo 2, del verso 1 al verso 4, no se está refiriendo solamente a los 12 discípulos, sino se está refiriendo a los 120 discípulos en general. 12 que el Señor escogió, 12 que iban a ser el fundamento del cristianismo, 12 que iban a quedar como responsables de enseñar lo que el Señor había establecido, y 108 hermanos más, cristianos comunes, miembros de la primera iglesia que estaba empezando ahí. ¿Estamos entendiendo? Grábese esto, porque alguien va a hablar en otras lenguas en esta noche. Alguien que crea en la palabra de Dios, porque hay que creer a la palabra de Dios. Dele un aplauso al Señor con todo su corazón. Gloria a Dios. ¿Cuántos hermanos no han hablado en otras lenguas? Dijimos, levante su manita por ahí. Amén, amén, amén. Alguien va a hablar en otras lenguas. Mi tarea, mi labor, mi trabajo es que no pare hasta que el último de ustedes tenga esa gloriosa experiencia. Y que los que han estado por ahí, que tuvieron esa experiencia hace tiempo y que por algún tiempo no han tenido esa bendición, se renueven ustedes, se glorifique el Espíritu Santo en ustedes y tengan esa bendición en esta noche. Dele un aplauso al Señor. Aleluya. El asunto aquí es no solamente insistirles a ustedes que sientan algo, sino hacerlos que lean, invitarles a leer, que entiendan la palabra de Dios, que se den cuenta lo que dice la palabra de Dios, porque les digo, lo que dice la palabra de Dios, así ha de ser. De manera que si yo les muestro por la palabra de Dios que la palabra de Dios enseña que todos los 120 hablaron en otras lenguas, ese era el primer grupito de cristianos. Eran los 12 discípulos de Cristo y otros 108 más. Y yo quiero decirle algo. Ya el Señor había resucitado. Y cuando el Señor resucitó, el apóstol Pablo dice que cuando el Señor resucitó, se les apareció a más de 500 hermanos. Por lo cual, nosotros entendemos que si el Señor se les apareció a más de 500 hermanos después que resucitó, lo más normal sería que al menos 500 hermanos estuvieran en el aposento alto
para ser llenos del Espíritu Santo. Pero no estaban ni 200, 120 nada más, incluyendo a los 12 discípulos. Quiere decir que de pronto Satanás estorba, de pronto las personas, aún teniendo experiencias tan gloriosas de haber tenido la revelación del Señor resucitado, de haberlo visto en la cruz muerto y haberlo visto vivo una vez más, suficiente para haber estado ahí más de 500 hermanos esperando la manifestación del Espíritu Santo. Pero no había 500, no había ni 200, había 120. Pero suficiente para que nos diéramos cuenta que no solamente era una bendición para los 12 discípulos de Cristo Jesús. Y aquí es donde le digo, aquí es donde se divide uno y se hacen diferentes organizaciones. ¿Por qué? Porque a alguien se le ocurre y dice, eso era una bendición solamente para los 12 discípulos de Cristo, y así enseña, y ya se fue un grupo para allá. Pero nosotros no podemos irnos ni para la izquierda ni para la derecha, sino centrarnos en lo que dice la palabra de Dios. Y la palabra de Dios ahí dice claramente que el Espíritu Santo bautizó a todo aquel grupo y que todos ellos hablaron en otras lenguas. Y una vez más le digo que no eran solamente los 12 discípulos, sino que eran 108 más de los que escuchaban ahí al Señor y ahora escucharían a los discípulos. Esos hermanos eran como ustedes que están ahí sentaditos. Ahí estaban para recibir la bendición de Dios. Así es que hay pruebas de que esa es una bendición para todos los creyentes y no nada más para los 12 discípulos de Cristo Jesús. Gloria a Dios. ¿Qué le parece si vamos al capítulo 1 de ahí de Hechos y vamos a ver qué dice la palabra de Dios? Desde el verso 1 quiero que ponga mucha atención. Una vez más le recuerdo, en esta iglesia vamos a terminar hablando en lenguas todos. Y no porque yo le ponga a usted una regla, sino porque dice así la palabra de Dios. Y cuando el último de los hermanos habla en lenguas, vamos a ir también tras los que tuvieron una experiencia hace tiempo, pero hace tiempo también que no sienten aquello, que un día lo sintieron y que así quedó. Porque esto tiene que activarse, tiene que moverse todos los días, todos los días, todos los días, a cualquier hora. El Espíritu Santo está moviéndose a cada día. Ya estamos en el capítulo 1 de los Hechos. Para comenzar, le acabo de leer en Hechos capítulo 2 y versículo 4, donde dice, y todos, refiriéndose a 120 que estaban en el aposento alto, los 12 discípulos y 108 hermanos de la congregación, y todos fueron llenos del Espíritu Santo, y todos ellos que fueron llenos del Espíritu Santo, todos hablaron en otras lenguas. Ahora mire lo que dice aquí la palabra del Señor, que comienza diciendo una inscripción en letra negra antes de empezar a leer el verso 1. ¿Qué dice su Biblia? La venida del Espíritu Santo. Acá en la Biblia Reina Valera dice
la promesa del Espíritu Santo. Oiga, para empezar, si usted en su Biblia lee y dice la venida del Espíritu Santo, quiere decir que se va a hablar de la manifestación del Espíritu Santo, ya no solamente en Isaías, ya no solamente en Jeremías, ya no solamente en Elías, ya no solamente en Moisés, aquellos hombres escogidos de Dios para una misión especial. Porque Dios dijo a través del profeta Joel capítulo 2 versículo 28, en los postreros días derramaré mi espíritu sobre toda carne. O sea, ya cualquier persona, solo con que reciba por la fe el sacrificio de Cristo y crea que Cristo resucitó de entre los muertos, tendrá esa vida de Dios fluyendo en él. El espíritu que vino sobre Elías, sobre Jeremías, sobre Moisés, sobre Noé, sobre todos ellos, estaría sobre cada uno de aquellos que creyéramos en Cristo Jesús. En unas Biblias dice la venida del Espíritu Santo. En otras Biblias dice la promesa del Espíritu Santo. Si en su Biblia dice la venida del Espíritu Santo, ahora han pasado más de 2000 años de que aquello sucedió. Por lo cual, desde hace más de 2000 años, comenzó a derramarse la promesa. Comenzó a cumplirse la promesa. Lo que Dios había prometido comenzó a cumplirse desde hace más de 2000 años. Por lo tanto, tengo suficiente base, tanto escritural como en experiencia, de que usted, hermano, hermana, hoy puede tener la manifestación del poder de Dios en su vida y puede ser lleno del Espíritu Santo y puede hablar en otras lenguas. Bendito sea el nombre poderoso del Señor. Oiga esto, y aquí le voy a revelar algo que nunca le había dicho. Oiga bien. Empezando el verso 1, Hechos capítulo 1, dice así: en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamiento por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. Le voy a revelar algo que nunca le había dicho. Hay cosas que muchos hermanos buscan y hay veces que no las encuentran. Y hay cosas que hay hermanos que no las buscan y no saben que Dios se las da. Le voy a decir por qué. Yo tuve un pastor por unos 3 meses, el primero que me habló las primeras palabras. Yo estuve en 2 iglesias. La primera, donde vino una mujer a nuestra casa a hablarnos de la palabra de Dios cuando nosotros vendíamos unas gallinas en un programa de radio. Ya se los he platicado. Acá en Estados Unidos yo quería tener gallinas como en mi rancho allá en México y compré gallinas y me gustan los árboles frutales y puse árboles frutales. Y los árboles frutales y las gallinas no se llevan, porque las gallinas les da por rascar la tierra mojada y rascando le dejan las raíces descubiertas a los árboles y los árboles se secan, se mueren. Así es que llegó el momento que o gallinas o árboles, y decidimos sacrificar las gallinas. Y había un programa donde uno vendía lo que quisiera a las 9 de la mañana y usted llamaba al programa y ahí ofrecía lo que tenía y ahí vendía.
Y la hermana que era mi esposa puso el anuncio y habló una mujer y le dijo: yo le compro sus gallinas, pero me da 10 minutos para hablar con usted. Y dijo la hermana: ¿y por qué no? ¿Qué me cuesta regalarle 10 minutos? Nunca se imaginaba que en esos 10 minutos se le iba a ganar para Cristo. Llegó aquella mujer y le dijo: ¿cuánto cuestan las gallinas? Le cuestan tanto, ahí está. Ahora deme los 10 minutos. En 10 minutos ya la tenía orando, entregándole la vida a Cristo. Fíjese qué cosas. Cuando yo regreso en la tarde del trabajo, yo entraba a las 5 de la mañana. Cuando yo regreso por la tarde, yo no encontré a mi mujer, vi a otra mujer. Y yo rápido le digo: ¿qué te pasó? ¿Cómo que qué me pasó? Sí. ¿Por qué? Porque yo te noto diferente. Tú estás diferente. No, yo estoy bien. No, no estás bien. Yo te veo diferente. Mundano, pero sabía lo que era la diferencia. Y hermanos, me contó, ya me dijo. Vino una mujer, me compró las gallinas y me habló de Cristo y oró por mí. Y yo sentí muy bonito. Pues le digo: ya no eres la misma. A los 8 días vino el pastor a hablarme a mí. A los otros 8 días volvió a hablarme a mí. Y a los otros 8 días vino a hablarme y me dijo: es la última vez que vengo a hablarte, aquí está mi domicilio donde tengo los servicios, ahí te espero. Y así fue todo. Después, cuando yo le pregunté al pastor cómo se debería uno de bautizar, porque yo empecé a leer la Biblia, y él me dijo: mira, así debe uno de bautizarse. Y le digo: es que yo veo aquí 2 formas. Y le digo: ¿cuál es la mejor? Esta. Y le digo: ¿y usted cómo bautiza? De esta manera. De la otra manera. Y le digo: ¿cómo usted dice que aquí está el fundamento y usted bautiza de esta manera? Le digo: ¿por qué? Porque si yo bautizo de esta manera, me van a correr de la organización donde estoy. Y la organización me presta la iglesia no es mía, es de ellos. Y ves esa casa grandota que está ahí, ahí vivo yo. Y también me prestan la casa y no me cobran renta. Y ves todas las ofrendas que se levantan en la iglesia, todas son para mí. Yo doy el 10% a la organización. Si levantaba $1,000, ¿cuánto daba? $100 y le quedaban 900. Así es que no iba a cambiar. Y le digo: ¿y por qué no bautiza como usted dice que está mejor? Me van a correr. Pues que nos corran, pues total, con que hagamos las cosas como usted cree que está mejor. Y me dijo: no, yo no puedo hacerlo así. Le digo: entonces, que Dios le bendiga. Y yo me aparté de él. Y al rato me encontré con otro que fue el que me bautizó, pero era muy peleonero, le encantaba el pleito y era muy enojón. Y en cuestión de 6 meses yo ya no tenía pastor. Y empecé a hablarle a la gente. Yo ya andaba hablándole a la gente desde que me convertí. Y se me juntó como un grupo como de 70, 80 hermanos, personas, y ya empecé a hablarles yo. A donde quiero llevarle es a este punto. Como yo nunca tuve un pastor que me enseñara, que me dirigiera y que dijera: mira, esto es así, esto es de esta manera, entonces yo empecé a leer la Biblia. Y una noche yo sentí algo muy especial. Desperté en mi casa y sentía como que mi casa estaba siendo absorbida por una aspiradora gigante. Se sentía algo horrible en mi casa, como que un tornado se la iba a absorber así para arriba. Se sentía muy feo. Y yo empecé a sentirme mal y empecé a temblar.
y empecé a sentir la presencia de Dios. Y yo quería gritar y no podía, porque ahí estaba mi familia y los iba a asustar. Y corrí allá a la cocina. Los que conocen la casa de Panchito, esa era mi casa. Desde la cocina o desde la recámara última que está cuando usted llega al frente, allá al último, desde allá corrí hasta la cocina. Estando en la cocina, me llevé una almohada ahí, grité y grité y grité hasta que me desahogué. Me levanté, me llevé mi almohada y cuando pasaba, estábamos recién que habíamos tomado esa casa y hermanos, no teníamos muebles, no teníamos nada. Y solo teníamos un sofá por ahí que alguien me había regalado en toda la sala. Y encima del sofá estaba una Biblia. Y yo me acuerdo que la Biblia decía, Dios habla hoy. Era la versión Dios habla hoy. Y yo no me recuerdo haber tenido esa Biblia, pero la vi y decía, Dios habla hoy. Cuando yo leí Dios habla hoy, algo me dice, o alguien me dice, Dios te va a hablar hoy. Y ya empecé a ver la Biblia en las letras que decía Dios habla hoy. Se hacían grandes y se hacían pequeñas, como con aumento así. Y en eso que se hacían grandes y se hacían pequeñas, parecía que la Biblia me hablaba y me decía, tómame. Me invitaba a que la tomara. Cuando la tomé, dejó de hacerse grande y pequeña la letra y empecé a leer. Y a donde quiero llevarle es que al abrir la Biblia, abrí precisamente ahí, en el libro de los Hechos, en el capítulo 1. Por eso te llevo ahí. Y empecé a leer donde dice, en el primer tratado, oh Teófilo, te hablé de las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Y venía detrás una voz. Cuando yo leía, venía una voz detrás y me decía, el primer tratado es el Evangelio. Y me dijo esa voz, Lucas, el del Evangelio, es el que escribió también el libro de los Hechos. Y yo leyendo y la voz explicándome. Entonces, cuando dice en el primer tratado, está diciendo en el primer escrito, en el Evangelio. Esto es lo que hizo Cristo. Está hablando Lucas ahí. ¿Le escribe a quién, según dice ahí? ¿A quién? Teófilo. Oiga esto. Ahí voy a leerle lo que necesitamos para el tema de hoy. Lucas dice, en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar hasta el día que fue recibido arriba, después de haber dado mandamiento por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también después de haber padecido se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Note aquí, ahí es a donde quiero llevarles al verso 4. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. ¿Por qué le leo esta porción de la Escritura? Para mostrarle que el Señor Jesús no les habló solamente a los discípulos, a los 12 en privado aparte, sino que tenía delante de él a más de los 12. Ahí es a donde quiero ir. ¿Por qué? Porque el tema de hoy se titula Todos los creyentes deben hablar en lenguas.
Todos los creyentes deben hablar en lenguas. Dele un aplauso al Señor. Aleluya. Una vez más le digo, es necesario no solamente que yo empiece a gritar y a hacer cosas como para convencerle. Usted tiene que leer la palabra de Dios. Y tiene que creer a la palabra de Dios. Y tiene que obedecer a la palabra de Dios. Porque no hay otra cosa más importante. Ahí está la palabra de Dios. Entonces, ¿se acuerda lo que leímos en Hechos capítulo 2, en el versículo 4? Y todos fueron llenos del Espíritu Santo, y todos hablaron en otras lenguas. Y esos todos que recibieron el Espíritu Santo, y esos todos que hablaron en otras lenguas, no eran solamente los 12 discípulos, sino eran 120. Y entre esos 120 estaban los 12 discípulos y 108 hermanos. Todos eran discípulos, pero los 12 eran los que iban a quedar como responsables del rebaño, iban a ser el fundamento del cristianismo. Pero no era una bendición solamente para los 12, era una bendición para todos los creyentes. Grábese esta escritura y después la lee. Allá en Hechos 2:38, Pedro les dijo a los judíos en la predicación que les dio a los judíos. La primera predicación del apóstol Pedro fue a los judíos. Y Pedro les dijo allá en Hechos 2:38 a los judíos: arrepiéntanse y bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo. Y luego dice: y recibiréis el don del Espíritu Santo. Oiga, arrepiéntanse, bautícese y ustedes van a recibir el don del Espíritu Santo. Y enseguida les dice: porque para ustedes es la promesa. Originalmente Dios les prometió primeramente a los judíos, porque Dios trató con los judíos en el Antiguo Testamento y por medio de los profetas les anunció que vendría el Espíritu Santo sobre ellos. Por lo tanto, la promesa primeramente era para los judíos. Por eso dice ahí en Hechos 2:39, porque para vosotros es la promesa. Oiga, para los judíos. Y para vuestros hijos, los hijos o descendencia de los judíos. Y para los que están lejos, los judíos esparcidos por diferentes países. Y termina diciendo: y por último, para cuantos el Señor vuestro Dios llamare. Para todos los llamados por Cristo Jesús, para todos los creyentes en Cristo Jesús, vendría esa bendición. ¿Cuántos han creído en Cristo Jesús? ¿Cuántos han creído en Cristo Jesús? ¿Será que tengo razón en decir que todos los creyentes deben de hablar en lenguas? No es porque yo le esté imponiendo una religión, no es porque yo crea de esa manera y quiera que usted lo haga también, es que así dice la palabra de Dios. Y yo siempre les digo, si yo estoy diciendo una mentira, que cualquiera de los predicadores de la palabra de Dios venga y me diga: estás mintiendo. Pero no puedo estar mintiendo, ahí está la palabra de Dios. Ya leímos lo primero, Hechos capítulo 2 versículo 4. Todos fueron llenos del Espíritu Santo, todos hablaron en otras lenguas, y esos todos eran 120, no solamente los 12 discípulos, sino 108 hermanos más de aquellos primeros cristianos. Puede darle un aplauso al Señor con todo su corazón. Grábese esto, oiga esto. Dice aquí, en el versículo
4 del capítulo 1. Estamos en el capítulo 1. Y comienza aquella inscripción en letra negra que dice la promesa del Espíritu Santo. Y en el verso 4 dice, y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí. Ahí me detengo. Oiga esto. Dice el verso 4, y estando juntos, cualquiera diría, estando juntos los 12 discípulos, pero eso no dice ahí. Solo dice, y estando juntos. Y yo le digo, los que estaban juntos eran todos los que oyeron lo que el Señor les dijo, y todos los que oyeron lo que el Señor dijo eran más de 12. Dice ahí, verso 4, y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre. Oiga, me detengo un poquito. Hubo un momento, dice Lucas, porque estamos leyendo en Hechos un escrito de Lucas. Y Lucas dice, y cuando usted tenga tiempo, ahí mismo en el capítulo 1, es cuando dice Lucas, en el primer tratado, oh Teófilo, te hablé de las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Y la Biblia dice que Lucas era un doctor, un médico. Eso muchos hermanos no lo sabían. ¿Verdad, hermanos, que muchos no lo sabían? ¿Quién no sabía que Lucas, el del Evangelio, era un médico? Fíjese, era un doctor. Y muchos no sabían. Levanten la mano los que no sabían, no le dé pena. Fíjese, era un médico, era un doctor. Era una persona muy meticulosa, era una persona muy ordenada, muy cuidadosa. Y cuando quiso escribir, se documentó, se informó y descubrió muchas cosas. Y por eso me llama la atención lo que dice aquí en el versículo 4, Lucas. Primero, vimos que antes de empezar el verso 1 dice la promesa del Espíritu Santo. En el verso 4 dice Lucas, y estando juntos, cuando estaban todos juntos, Cristo les mandó que no se fueran de Jerusalén. Una vez más le digo, quienes enseñan que esa era una bendición especial solo para los 12 discípulos, dicen ahí, el Señor estaba hablando con los 12 discípulos. Ahí no dice nada que el Señor estaba hablando con los 12 discípulos, pero sí dice estando juntos. Yo sí le digo, estaban juntos los 12 discípulos y otro grupo más de hermanos, miembros de la primera congregación, y eso lo vamos a ver al final. Verso 4, y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre. Oiga esto. Hace más de 2000 años, Cristo les dijo a sus seguidores que tenían que esperar, que tenían que recibir lo que Dios había prometido. ¿Y qué había prometido Dios? Que el Espíritu Santo, así como se manifestó en Moisés, en Noé, en Jeremías, en Isaías y en todos los siervos de Dios, así se manifestaría en aquel que creyera en Cristo Jesús, porque al creer en Cristo Jesús se removería el pecado, que era lo que estorbaba la comunión entre el espíritu y el ser espiritual del hombre, de manera que al creer en Cristo el pecado sería removido y el Espíritu Santo tomaría lugar en el ser espiritual del hombre. Por eso somos el templo y morada del Espíritu Santo, porque el pecado fue removido por la fe en Cristo. Es que el Espíritu Santo ahora mora en usted y ahora mora en mí. Y si el Espíritu Santo mora en usted y mora en mí, entonces algo glorioso tiene que estar sucediendo. Dele un aplauso al Señor. Aleluya. Oiga lo que le voy a decir.
todos hemos oído que en este mundo existe el bien y existe el mal. Hay muchos hermanos que dicen: yo creo en Dios y yo puedo sentir la presencia de Dios, pero yo no creo en Satanás ni creo en el poder de Satanás. Pero yo le digo, Satanás es real y Satanás se manifiesta. Y así como sentimos la presencia de Dios, también se siente la presencia de Satanás. ¿Nunca te ha sucedido que haciendo algo o pasando por cierto lugar se te eriza la piel? O que de pronto estás por ahí muy tranquilo, muy tranquila, lavando los platos, y de pronto como que pasó una sombra por ahí y se te paran los cabellos así y sientes algo. O simplemente, a mí me ha tocado que he ido a una tienda a comprar algo y pasa alguien, a veces un anciano, a veces un joven que se nota que usa drogas, y al pasar uno siente algo terrible, una influencia negativa. Entonces, la pregunta es esta: ¿tú has sentido la presencia de Dios? ¿Crees en la presencia de Dios? También existe la presencia de Satanás. Entonces, debemos de estar conscientes de que es una realidad. Y debemos, ya que estamos de este lado, debemos llenarnos de la presencia de Dios. Porque va a llegar un momento que te puedes enfrentar con una fuerza contraria, la cual, si no estás bien parado en lo que es la vida espiritual, te puede pasar algo. Yo les platiqué y no voy a ahondar más porque ya se los testifiqué, pero al principio en la iglesia del cuerpo de Cristo, una noche había 3 endemoniados en la iglesia. Y yo estaba con un grupo de jóvenes en mi casa porque tenía un servicio con ellos, y en la iglesia estaban los ministros y se endemoniaron 3 hermanos. No eran endemoniados malvados que venían de afuera, entre los hermanos apareció la manifestación de espíritus inmundos en 3 hermanos. Y cuando yo llegué, la que estaba más terrible era la hermana más tranquilita de la iglesia. Nómbreme usted a la hermanita que usted ve más tranquilita en la iglesia y le diré que así estaba aquella hermanita. Y andaba de pie. Y hermanos como ver a Marquitos, a Rubén, así hermanos que estaban cerca de mí, estaban hincados por allá en un rincón, pero gritando por lo que estaba sucediendo. Y aquella mujer venía, hermanos, y les tocaba la cabeza y pegaban brinco los hermanos. ¿Quién sabe qué sentían? Horrible aquello. Y cuando yo llegué, hermanos, a mí me dijeron que había 3 endemoniados, y no crea que el hermano Rodríguez salió y dijo: ahorita los arreglo. No, hombre, cuando me dijeron hay 3 endemoniados en la iglesia, les digo: y los que iban a predicar en mi lugar, un evangelista y un pastor, no, hombre, ya están llorando en la esquina. Yo me fui temblando y pidiéndole a Dios que me ayudara. Y cuando llegué, aquella mujer no me daba la cara. De espalda siempre, y si yo le buscaba la cara se hacía así, como que miraba con ojos para atrás, me veía y no me daba la cara. Cuando le encuentro así, cara a cara, le digo: híncate. Y con una voz bien ronca, bien fea, bien profunda, me dijo: el que te vas a hincar eres tú. Ay, Señor, mira, hermano, ahí te cuesta. Ahí es donde debes de tener algo de parte de Dios. Y por eso todos, ya que estamos de este lado, ¿cuántos están del lado de Dios? ¿Cuántos han creído en Cristo? ¿Cuántos están dentro del reino de los cielos? Debe de saber qué tiene usted de su parte, porque de otra manera puede tener problemas. Una vez Dios me mostró el espíritu de muerte. La esposa de un pastor muy conocido, el primer pastor que le dejé yo una iglesia,
Me invitaron a una oración de hermanas que hacían a las 9 de la mañana y me dijeron: ¿cuándo nos visita, hermano? Queremos que venga a visitarnos. Y me fui a visitarlas a las 9 de la mañana. Y empezaron en bendición. Y de pronto, hermanos, ¿conocen ustedes las marionetas? Los títeres les llamamos en México. Aquellos muñequitos que tienen las manos con pedacitos de madera y sueltos y los mueven con hilitos así. Haga de cuenta, todas las hermanas en bendición, que es muy normal, y de pronto comienza una de ellas, parecía que la movían con hilos así, las manos sueltas, la cabeza suelta y así, y se movía así, pero exagerado. Levantaba los pies tanto así del piso y así, haga de cuenta que andaba en el viento así. Y cuando yo vi aquello dije: ay, Dios mío, ¿y eso qué es? Y me acerqué. Y la hermana, haga de cuenta que estaba muerta, así. Y solo se movía así, así. Como sin ninguna reacción humana, así, como muerta. Y yo dije: ¿y esto qué? Y vine y oraba por ella y nada. Y me bailaba en medio, así alrededor, me daba vueltas así. Y a mí, hermano, se me erizaba la piel como no tiene una idea, horrible. Quería salir corriendo. Nunca había visto aquello. Y de pronto, al ver cómo estaba la hermana, entré a ayudarla y dije: cualquier espíritu que seas, te reprendo en el nombre del Señor. Y ella seguía como si nada y me movía la cabeza así para un lado y otro y alrededor de mí. Horrible, usted no tiene una idea. Llegó el momento que sin palabras me dijo: tú a mí no me puedes hacer nada. Y yo me quedé helado, hermanos. ¿Y sabes cuándo tuve la bendición? Cuando empecé a clamarle al Señor y a decirle: Señor, devuélvele la vida a esta mujer. Porque yo la vi como estaba, como muerta, el color y todo. Y le empecé a clamar a Dios y le dije: Señor, devuélvele la vida a esta mujer. Cuando empecé a clamar al Señor y a decirle: devuélvele la vida, comenzó a gemir, comenzó a reaccionar, comenzó a volver en sí y terminó en el piso llorando. Es horrible enfrentarte al espíritu de la muerte. 1000 veces enfrentarme a Satanás directamente que enfrentarme a la muerte directamente. Es algo que no te puedo explicar, pero en la experiencia que yo tuve fue horrible. Por eso te digo y te invito: no te quedes así nada más. Ya que estás de este lado, vas a ser atacado y Satanás va a buscar la manera de destruirte en cualquier momento, porque no es cualquier cosa que Dios te haya arrancado del mismo Satanás y te haya traído a su camino. Satanás no se va a quedar contento. Satanás va a buscar destruirte, acabar contigo, y tú tienes que estar lleno del poder de Dios. Aleluya. ¿Cuál es nuestro tema en este día? Todos los creyentes deben hablar en lenguas. Y nos quedamos en Hechos 1:4. Estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén. Grábese eso. Estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre. Note eso. Y dice: la cual les dijo: oísteis de mí lo que yo les había dicho, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Note ahí que está haciendo una invitación a que no se vayan de Jerusalén, porque van a ser bautizados con el Espíritu Santo. Y no les estaba hablando solamente a los 12, había más hermanos ahí, y a todos ellos les estaba hablando el Señor. Vea lo que dice del verso 6 en adelante. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor,
¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Él les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Grabes el verso 8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Note ahí que no está hablando solamente con los 12, porque hasta la ciudad de Los Ángeles, California, en abril del año 2025, nos está llegando la promesa, nos está llegando la bendición. Si hubiera sido solamente para los apóstoles, allá se hubiera quedado. Pero estaba hablando con todos, porque allá comenzó a derramarse la promesa del Espíritu Santo, y se seguiría derramando y derramando y derramando hasta el día de hoy. Y si Cristo tardara 50 años en venir, serían 50 años todavía que se estaría manifestando el poder de Dios en cada uno de aquellos que crean en Cristo Jesús. Bendito sea el nombre poderoso del Señor. Grábese esto. Otro día les voy a hablar de algo muy importante aquí, en el versículo 8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Oiga, para evangelizar, para extender el reino de Dios, para que se conviertan las almas, se necesita estar llenos del poder de Dios. Se necesita la influencia del Espíritu Santo. No podían salir. El Espíritu Santo, hermanos, comenzó a manifestarse con un propósito: para que los hermanos fueran movidos por el Espíritu Santo y que el Espíritu Santo fuera quebrantando los corazones. ¿Me va entendiendo, hermano? Entonces, dejémonos tocar por el Espíritu Santo. Porque a veces decimos: bueno, yo quisiera hablarle a la gente, pero no sé qué decirle. No se preocupe. ¿Se acuerda qué pasó allá en Hechos 2:4? Y todos fueron llenos del Espíritu Santo, y todos hablaron en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. ¿Y sabe qué? Ahí en Hechos capítulo 2 no hablaron las lenguas que hablamos aquí nosotros. No eran esas lenguas. Eran idiomas para dar a conocer la grandeza de Dios a todos los judíos que venían de otros países y que no hablaban el lenguaje de ahí, de Jerusalén, de esos días. Entonces, si usted lee con cuidado, se quedaban asombrados los judíos y decían: estoy maravillado. ¿Por qué? Porque oigo a estos que aquí nacieron, que no nacieron por allá en otros lugares, y están hablando nuestro idioma. O sea que ahí Dios los hizo hablar en idiomas, en dialectos, para que entendieran que ahí estaba el poder de Dios. Bendito el nombre poderoso del Señor. Y eso puede suceder. Si yo le contara, fíjese bien, si yo le contara que hace como 45 años yo prediqué en Disneylandia, en un hotel que está ahí, a un grupo de mujeres. Me invitaron a predicar ahí y fui a predicarles a un grupo de mujeres. Y cuando llego me dicen que no hablan español, que había que predicar en inglés. Si ahorita, hermanos, no hablo nada de inglés, imagínense entonces. Y me dijeron: ¿les va a predicar? Digo: bueno, pues, ¿por qué no?
Y yo me puse a hablarles. Y era un grupo de mujeres latinas que las usaban dos negritas grandototas, para no usar la otra palabra, ¿verdad? Sino negritas mejor, pero grandotas. Y ellas movían a todas las latinas. Y en ese tiempo estaban buscando levantar $20,000 en esa reunión. Cuando yo me di cuenta, hermanos, de lo que estaba sucediendo, invitaron a un desayuno como de 350 mujeres. Y no llegaron, yo creo, ni 30. Y sirvieron los desayunos para las 350 mujeres. Y no llegaron. Y el Señor me puso a predicar y les prediqué en inglés. Y el Señor les echó en cara lo que estaban haciendo, que era un negocio y que era un desperdicio, y que iban a hacer con todos esos desayunos. Los tiraron a la basura. Y hermanos, yo empecé a predicarles. Al rato, las dos negritas, hermanos, se paseaban de un lado a otro, pero parecían leones heridos, así. Y una de ellas cayó de rodillas pidiendo perdón, y la otra se quedó todavía bien brava. Y me acerqué a ella y le puse la mano y se cayó allá. Y ahí se acabó el asunto. Hermanos, hermanas, el poder de Dios es maravilloso. Y yo quiero que ponga atención y que recuerde que esto es para usted, esto es para mí, porque así dice la palabra de Dios. Mire lo que dice aquí. Nos quedamos en el verso 8. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en toda Samaria. Hasta ahí podríamos decir que fuera para los 12 discípulos. Pero cuando dice y hasta lo último de la tierra, ya no llegarían los discípulos acá. Y si lo último de la tierra está recibiendo el bautismo del Espíritu Santo y está hablando en otras lenguas, quiere decir que era una promesa para todos los creyentes en Cristo Jesús. Gloria a Dios. Quiero que ponga atención acá en el verso 12 en adelante. Ponga atención y ahí vamos a descubrir algo. Vea lo que dice. Entonces volvieron de Jerusalén. Entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Fíjese bien. Y entrados subieron al aposento alto, donde moraban Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el Celote y Judas, hermano de Jacobo. Ahí menciona a los 12 discípulos, a excepción de Judas, que ese ya se había ahorcado. Pero dice en el verso 14, todos estos, los 12, todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego. Y note lo que dice enseguida: con las mujeres, también con ellas, como diciendo, y aparte de los 12, estaban las mujeres, estaba María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. ¿Se da cuenta? El Señor les dijo allá en el Getsemaní: no se muevan de Jerusalén. Estaba allá en el jardín. Y se van a Jerusalén, pero no van solamente los discípulos, van también unas mujeres, va María, la madre del Señor Jesús. ¿Y quién más? Y sus hermanos. Quiere decir que ya no son solamente los 12 los que van al aposento alto. Grábese esto: el aposento alto aparentemente era un lugar muy amplio,
al grado de que ahí se reunían, ahí vivían los 12 discípulos. Cuando el Señor los manda a Jerusalén, se van los 12 discípulos, pero se van con ellos un buen número de aquellos que oyeron lo que dijo Cristo. Váyanse a Jerusalén, no se muevan de ahí hasta que sean bautizados con el Espíritu Santo. No les dijo solamente a los 12, sino a otro grupo más, y un grupo se fue con ellos. Aquí se mencionan a unas mujeres, a María, la madre del Señor Jesús, y a sus hermanos. Mire lo que dice enseguida. ¿Por qué le estoy diciendo que hablar en lenguas es para todos los creyentes? Dice así en el verso 15. En aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos, y los reunidos eran como 120 en número. Y ya todos sabemos que en el aposento alto fueron bautizados con el Espíritu Santo 120. Entonces, la promesa no era para los 12 nada más. Era para todos los creyentes en Cristo Jesús. Ahí se derramó el Espíritu Santo sobre 120. Póngase a pensar. El Señor les dice a un buen número de discípulos, a un grupo grande de gente: no se muevan de Jerusalén, quédense en Jerusalén hasta que sean investidos del poder de lo alto. Y los discípulos se van, y yo pienso que como todos sabían que era un lugar muy amplio, pues ya nadie de los demás, los que fueron, piensen esto. El Señor les dice a los que le estaban oyendo: no se muevan de Jerusalén, no se vayan de Jerusalén, quédense en Jerusalén hasta que sean investidos del Espíritu Santo. Los discípulos, los 12, se encaminan a Jerusalén, tenían dónde llegar, ahí vivían en el aposento alto, y se van tras ellos un buen grupo de hermanos. Ya no regresan a su casa, se van con ellos al aposento alto, obedeciendo al mandato del Señor. Quédense en Jerusalén, no se muevan de ahí hasta que sean investidos del poder de lo alto. De manera que ya no regresan solamente los 12, sino un total de 120 que están ahí orando, cantando, meditando en la palabra de Dios. Quién sabe qué tanto hicieron, pero no hicieron nada que fuera una costumbre. Ellos estaban esperando algo real, algo glorioso. Lo que se había manifestado en Abraham vendría sobre ellos. Lo que se había manifestado en Moisés cuando se abrió el Mar Rojo tenía que manifestarse en ellos. Lo que se había manifestado en Elías se tenía que manifestar en ellos. Ahí estaban. Y dice, la Biblia dice, allá en esos dos, que cuando vino el Espíritu Santo, dice, llenó toda la casa donde ellos estaban sentados. O sea, donde estaban asentados, donde estaban reunidos esperando, ahí se manifestó el poder de Dios. Entonces, hermanos, la promesa es para todos. Y yo le digo, ya que usted está de este lado, ya que usted ha creído en Cristo, ya que usted es parte del reino de Dios, no camine sin poder de Dios. El poder de Dios está para cada uno de aquellos que hemos creído en Cristo Jesús. Vamos a empezar con los que no han hablado en lenguas, que pasen acá al frente. Para comenzar, pónganse de pie. Pónganse de pie. Los que no hayan hablado en otras lenguas, háganme una fila aquí. Alguien va a hablar en otras lenguas hoy.
Aquí, así está bien, mi hermanito lindo, así. Ahí está bien, mirando para acá, mi hermano, así para acá, como estamos. Así, para acá, para este lado, mirando para acá, mi hermano. Así como están, mira, así. Así, ahí, está bien, ahí. Así. Háganme una fila aquí. Háganme una fila allá los varones también. A ver, venga, hermana María, acá. Alguien va a hablar en otras lenguas. Las hermanas o hermanos que no han hablado últimamente, pero que hablaron alguna vez y que últimamente no lo han experimentado, vengan acá a este lado. Los que hace tiempo que no lo experimentan, las que apenas van a empezar a sentirlo. Hoy vamos a abrir el corazón. Hermanas, hermanos, hoy hemos leído la palabra de Dios. La palabra de Dios es verdad. Y Dios quiere que todos seamos llenos del Espíritu Santo. Y Dios quiere que todos seamos tomados por el Espíritu Santo y hablemos en lenguas celestiales, angelicales. Hermano, hermana, usted que va a hablar en lenguas apenas hoy, solo dígale aleluya, 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 aleluya. No quiero decirle que esas son las lenguas, pero nosotros tenemos una mente, un razonamiento, un entendimiento, y eso a veces nos impide tener la conexión con lo espiritual. Por eso solo les digo, usen una sola palabra. Aleluya quiere decir gloria a Dios. Aleluya es una palabra que agrada a Dios. Solo use esa palabra. Aleluya, 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 aleluya. Y puede ser que usted comience a temblar. Y puede ser que usted comience a sentir un escalofrío que recorre su cuerpo. Y puede ser que usted comience a sentir un calor que recorre todo su cuerpo. No le dé miedo. Ese es el poder de Dios. Es una promesa que Dios dio para todos los creyentes en Cristo Jesús. Solo dile aleluya, aleluya. Cuando yo recibí aquella bendición, yo sentí que mi lengua se hizo como un nudo. Sentí que mi lengua se metía a mi paladar. Sentí que me ahogaba. Pero comencé de pronto a hablar en un lenguaje celestial. Ahí está el poder de Dios, ahí está. No me la dejen caer, no me la dejen caer. Bueno, déjenla que se tire ahí, déjenla, no importa. A ver, vamos, hasta que hable lenguas, sosténganmela y déjenmela ahí, a ver, vamos a seguir. No se detenga, solo dile aleluya, hermanita, ahí está el poder de Dios. Ahí está el poder de Dios. Esta es la noche de poder. Esta es la noche. Ahí está el poder de Dios sobre ti. Ahí está. Háblale. Es el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo. Él es el que habla a través de ti. Ya comenzó el poder de Dios. Ya comenzó el poder de Dios. Oh, gloria a tu nombre, Señor. Es una promesa para tus hijos. Es una promesa para tus hijas, Señor. Ahora, ellos creen, Señor. Ellas creen, Señor. Ellas han entendido tu palabra, Señor. Ahora glorifícate en cada vida. Solo dile aleluya, aleluya, aleluya. Cuando tú tengas esa experiencia, ya no volverás a ser la misma persona.
Vas a tener una experiencia gloriosa y vas a saber lo que es caminar en esta tierra bajo el poder de Dios. Ahí está el poder de Dios sobre ti ahora. Ahí está el poder de Dios sobre ti ahora. Ahí está el poder de Dios sobre ti ahora. Háblale, 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 háblale. Hay algo hermoso, hay algo hermoso, hay algo hermoso, hay algo hermoso, hay algo hermoso. Es el poder de Dios. Hermanos ministros, ayúdenme a orar por los hermanos y por las hermanas, porque el poder de Dios se va a manifestar en más hermanos. Ya tenemos testimonios en esta noche. Ya tenemos personas que han hablado en otras lenguas. Ahora el Espíritu Santo va a estar tocando, va a estar tomando las vidas, y vamos a estar experimentando lo que experimentaron aquellos hombres hace más de 2000 años. Ahí está el poder de Dios sobre ti. Ahí está el poder de Dios sobre ti. Dale una experiencia gloriosa a tu hija, Señor. Ahí está el poder de Dios. Ahí está el poder de Dios. Ahí está el poder de Dios. Recibe ahora, recibe ahora. Se puede sentir la presencia de Dios. Gracias, Señor. Padre celestial, mira a tu hija, Señor. Ella te ama, ella te sirve, ella conoce tu palabra, ella ha leído tu palabra, ella crea tu palabra. Ahora, Señor, así como dice, ahí está el poder de Dios ya sobre usted. Ahí está el poder de Dios ya sobre usted. Ahí está el poder de Dios ya sobre usted. No se detenga. Ahí está el poder de Dios sobre usted ahora. No se detenga. Ahí está. Ahí está. Ahí está el poder de Dios. Reciba ahora. Reciba ahora. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Hay poder de Dios en esta hora. Hay poder de Dios en esta hora. Hay poder de Dios en esta hora. Hay algo hermoso, hay algo hermoso. Se puede sentir la presencia de Dios. Se puede sentir la presencia de Dios. Solo ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. Ahí está el poder de Dios. Ahí está el poder de Dios. Ahí está el poder de Dios. No te detengas, no te detengas. No te detengas, no te detengas. Ahí está, ahí está. Háblale, 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 háblale. Se puede sentir el poder de Dios. Ya el poder de Dios se está moviendo en tu vida. Ya se está rompiendo la fuente. Ya está brotando el agua de vida. Ya se está moviendo el poder. Ahí está. Hay algo hermoso. Hay algo hermoso. Hay algo hermoso. Hay algo hermoso. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Hay algo hermoso. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Ahí está. No te detengas. No te detengas. No te detengas. Todos tenemos que recibir esa bendición. Es promesa de Dios. Es promesa de Dios. Ahí está. Háblale, 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 háblale. Vas a comenzar a sentir los ríos de aguas vivas. Los ríos de aguas vivas fluyen. Solo háblale. Solo deja que el Espíritu tome tu vida. Ahí está. Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. Oh, Ramasaya Masanda Mashiria Yama. Urrama Santa Mashiriama. Ushalamahanda Mashiria Yama. Urramayanda Mashiriama. Hayama Salama. Iramasta Mashiriama. Ahí está el Masara Riamaya. Ahí está la presencia de Dios. Ahí está el poder de Dios. Se está sintiendo. Se está sintiendo. Se está sintiendo. Se está moviendo en más hermanos. Se está moviendo en más hermanas. Recibe. 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 Ahí está. Ahí está. Háblale, 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 háblale. Háblale, 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 háblale. Porque has entendido. Porque has creído. Recibes ahora. Porque has creído, recibe ahora. Oh, gloria, 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 gloria. Ahí está el poder, ahí está el poder, ahí está el poder, ahí está el poder. No te detengas, no te detengas. Dale libertad, dale libertad, dale libertad, dale libertad. Ahí está el poder. No te detengas, no te detengas. Se siente, se siente, se siente. Llénate de Dios, llénate de Dios, llénate de Dios.
No te detengas, no te detengas, no te detengas, no te detengas. Deja que el poder de Dios se mueva. Dios mío, toma lugar. Dios mío, toma control. Dios mío, satura. Ahí está el poder de Dios sobre ti. Ahí está el poder de Dios sobre ti ahora. Ahí está el poder de Dios sobre ti ahora. Recibe, recibe, recibe. Que haya sanidad en este cuerpo. Que haya poder de Dios moviéndose en ese cuerpo. Ahora, 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 en el nombre de Jesús. Vengo contra toda enfermedad. Vengo contra toda dolencia, echando fuera toda enfermedad de este cuerpo. Y que tu espíritu tome control, Señor, de su vida. Que tu espíritu la sature, la llene de todo tu poder, Señor. Ahí está el poder. Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está el poder. Llénate, 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 llénate. Llénate, llénate. Ahí está el poder de Dios. Ahí está el poder de Dios. Hay sanidad para ti. Hay libertad para ti. Hay bendición de Dios para ti. Recíbela. 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 Solo dile aleluya, aleluya. Ahí está. Ahí está el poder de Dios. Ahí está el poder de Dios. Hay poder de Dios. Hay poder de Dios. Hay poder de Dios. Ahí está. Ahí está el poder de Dios. Ahí está, ahí está. Padre, ahí está tu poder. Glorifícate en la vida de tu hija. Ella te ama, ella se goza, ella te sirve, ella desea. Ahí está el poder de Dios sobre ti. Ahí está el poder de Dios. Ahí está, ahí está, ahí está. Se va a derramar hoy sobre ti. Te toma el Espíritu, te toma el Espíritu. Ahí está, ahí está, ahí está el poder. Háblale, 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 háblale. Aleluya, 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 aleluya. Ahí está el poder de Dios. Ahí está, háblale, háblale. No te detengas, no te detengas. Ahí está, ahí está. Eso es todo, eso es todo, eso es todo, eso es todo. Déjalo, déjalo, déjalo que fluya, déjalo que fluya. Ahí está, ahí habla, háblale, 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 háblale. Ora masaya, masira, masanta, machiniema. Yana masaya, masara, masanto. Usha la maya, masanta, machiniaya. Aria masaya, masancha, malasu. Uya la santa, masa. Iramala, maya, santo, shira, machalama. Ahí está el poder de Dios. Ya has estado hablando en lenguas. Ya has estado hablando en lenguas. Déjalas que fluya. Déjala que fluya. Déjala que fluya. Déjala que fluya. Déjala que fluya. Ahí está. 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 Oh, santo. 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 Oh, gloria. 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 Se puede sentir el poder de Dios. Se puede sentir el poder de Dios. Se puede sentir el poder de Alama. Ahí está, ahí está, ahí está. Eso es todo, eso es todo. Eso es todo. No te detengas, no te detengas, no te detengas, no te detengas. Deja que fluya, deja que fluya. Ahí está el poder. Ahí está el poder. Ahí está el poder. Háblale, 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 háblale. Háblale, 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 háblale. Oh, gloria a Dios. Oh, gloria a Dios. Padre celestial, en el nombre de Jesús, manifiesta tu poder. Glorifica tu nombre en estas vidas, Señor. Que tus hijos tengan una experiencia gloriosa contigo. Que tu poder se mueva. Que salgan de este lugar glorificando tu nombre, Señor. Que en esta noche haya bendición tuya sobre tus hijos. En el nombre de Jesús, pon tu mano de poder sobre tu hijo, Señor. Glorifícate en su vida, Padre. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Hay algo hermoso. Hay algo hermoso.
Hay algo hermoso, hay algo hermoso. Ahí está, ahí está. Ahí está el poder de Dios. Ahí está, no te detengas, no te detengas, no te detengas. Al que cree todo le es posible. Al que cree todo le es posible. Recibe de parte de Dios. Recibe de parte de Dios. Recibe de parte de Dios la bendición. Recibe, recibe, recibe. Sigue hablando con el Señor. 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 Padre celestial, toma esta vida, Señor. Glorifícate en ella, Padre. En el nombre de Jesús. Ahí está. Ahí está la bendición. Ahí está la bendición. Ahí está. Ahí está el poder. Ahí está el poder. Se puede sentir. Se puede sentir. Ahí está. Ahora. 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 En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Cristo. En el nombre de Cristo. Recibe ahora. Recibe ahora. Ahí está el poder de Dios. Ahí está el poder de Dios. Ahí está el poder de Dios ahora. Ahí está el poder de Dios ahora. Recibe. Recibe. Hay algo hermoso. Hay algo hermoso. Hay algo especial. Es el poder de Dios. Es el poder de Dios. Es el poder de Dios. Llénate. 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 Ahí está la bendición. 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 Ahí está. No la deje hasta que sea llena del poder de Dios. Aleluya. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios.